continuación, siguiendo el ciclo de conferencia, tenemos la participación de Mariana Sherman. La voy a invitar a la sala. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Ahí muchas Sí, aquí es gracias. bastante más tarde. Sí, sí, sí. Sí, estás con 2 horas de diferencia. Te agradecemos tu paciencia, pero No, justo, bueno, ya te toca tu turno. Voy a hablar un poco de ti. Justo, María Sherman es bióloga, pero también tiene su doctorado, también ha estudiado su maestría en agronomía, con énfasis en producción vegetal. Ella es doctora en entomología y actualmente es investigadora postdoctoral de la Universidad Federal de Mato Grosso en Brasil y es investigadora de la Universidad Federal de Paraná en Brasil. mm, Es especialista en taxonomía, ecología y distribución geográfica de escarabajos. Cuenta con más de 15 años de experiencia e investigación en el campo de entomología. Ha publicado 16 artículos, incluido un capítulo de un libro. Ha tenido más de 30 participaciones en eventos científicos y ha sido colaboradora de 6 proyectos de investigación científica. Vaya, muy interesante carrera. Qué bueno que hayas podido participar hoy día. Vamos a estar muy deseosos de escuchar lo que tienes de tu presentación, ¿no? Su ponencia que nos va a dar es el tema insectos del suelo de la importancia agrícola. Voy a cargar tu presentación. Dime si está todo bien para poder dejarte en la sala y que nos puedas brindar toda la información. Bueno, creo que está todo cierto, todo bien, entonces voy a comenzar. Primeramente, bueno, me gustaría agradecer, por supuesto, la presentación que has hecho sobre mí y, por supuesto, también la invitación. Estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes. Y cuando esta invitación fue hecha, pensé que podría ser interesante hablar sobre mi experiencia y sobre la actualidad en relación a los insectos de suelo de importancia agrícola. Y antes de entrar en lo que sería la diversidad que podemos encontrar en el suelo, me gustaría primeramente hablar sobre lo que definimos como fauna de suelo o fauna edáfica o fauna edafícola que nosotros llamamos. Son los organismos que se encuentran o durante todo el ciclo biológico o durante la mayor parte de su ciclo biológico en el suelo, en la capa subterránea entre la hojarasca y el horizonte B, que sería el netamente mineral. Este horizonte que queda en el medio se llama horizonte A, y estos organismos están en ese horizonte interactuando de forma permanente con el sistema radicular de las plantas, con los tubérculos, con microorganismos como por ejemplo hongos, bacterias, con la materia orgánica y con diversos otros factores, tanto bióticos como abióticos. Y estos organismos, muchos de estos organismos, son llamados de insectos como ingenieros del suelo, porque, bueno, por esa labor, ese rol tan importante que tienen de formar el suelo. Y justamente este horizonte A que los contiene, por eso también recibe el nombre de horizonte fértil, porque es el horizonte en donde se forma el suelo. Y estos elementos, tanto la fauna edáfica con sus interacciones con los factores bióticos y abióticos, forman un equilibrio dinámico en el suelo. Esto quiere decir que cualquier factor, cualquier elemento que sea modificado, alterado, sustraído del suelo, va a producir un desequilibrio. Entonces es un equilibrio muy delicado. Y el suelo, que por ejemplo tenemos hoy un suelo X, dentro de unas horas ese equilibrio va a ser diferente, dentro de unos días también y dentro de unos años también. Entonces es un equilibrio muy frágil y por ese motivo es muy importante la conservación del suelo. Y justamente por ese motivo también cuando debido a acciones humanas, por ejemplo, de desmonte de determinada área para
implantación de alguna pastura o de algún otro agroecosistema determinado, va a producir un desequilibrio. Entonces, cuanto más estable es el suelo, más productivo es. Y cuanto más desequilibrado, menos productivo o más pobre. Y bueno, dentro de esos ingenieros del suelo vamos a tener principalmente degradadores y consumidores primarios, o sea, consumidores de las partes subterráneas de las plantas. Y son extremadamente importantes en el suelo, estos degradadores y consumidores primarios, porque estos mantienen la porosidad del suelo, la descompactación, mediante la formación de galerías o de túneles, que son comportamientos que ellos tienen. También ingieren suelo y defecan. Este suelo que contribuye a la materia orgánica son capaces gracias a ellos que se realiza la primera etapa de descomposición de la materia orgánica. Y también otros organismos que son también extremadamente importantes y fundamentales, elementos fundamentales del suelo, son los que controlan estas densidades poblacionales, tanto de los degradadores como de los consumidores primarios, que son los predadores y los parasitoides. Aquí les traje como ejemplo un suelo, es el resultado de un suelo, en el cual se ha seguido durante 15 semanas y en la parte izquierda tenemos el suelo sin fauna edáfica y aquí en la parte derecha está dividida la pantalla. Tenemos el mismo suelo de 15 semanas después con fauna edáfica. Entonces vemos claramente que toda la materia orgánica que se encontraba en la hojarasca está prácticamente en su totalidad incorporada en el suelo y de esta manera los nutrientes se encuentran disponibles, a diferencia de un suelo sin fauna edáfica en el cual toda la hojarasca, toda la materia orgánica se mantiene retida en la hojarasca y de esta manera nada va al suelo y de esta manera se trata de un suelo pobre, sin los nutrientes que necesita. Hablando de los consumidores primarios, que todo el mundo se refiere a ellos como potencialmente plagas o plagas, en realidad también son súper benéficos tenerlos en el suelo porque ellos se encargan de al consumir las raíces, están consumiendo, por ejemplo, raíces que ya están envejecidas y esto estimula la producción de nuevas raíces y también regulan la expansión de hierbas y de malezas. A pesar de la gran importancia que tienen los insectos de suelo y el conocimiento de estos insectos de suelo, principalmente para su preservación, o sea, para la preservación del suelo, los conocemos muy poco. Hay muy poco conocimiento sobre lo que ocurre abajo de la superficie del suelo y esto tiene existe una lógica atrás de esto. Por ejemplo, en los organismos epígeos, que son los que se encuentran por encima de la superficie, es mucho más simple seguir, por ejemplo, su ciclo biológico, estudiar su bioecología, cómo se alimentan, cómo se dispersan, cómo se reproducen. Está todo a la vista, a diferencia de los organismos subterráneos en los cuales no los podemos ver. Y cuando decidimos llevarlos al laboratorio para verlos, estamos perturbando todo su ambiente y de esta manera, al ser tan difícil reproducir ese ambiente, porque es muy complejo, las redes que ellos producen de interacción, entonces muchas veces ni siquiera llegamos a completar su ciclo biológico en el laboratorio. De esta manera, lo que más conocemos del suelo son las plagas, porque es lo que más presión
causa sobre, por ejemplo, el sistema científico y más principalmente para los productores. Entonces hay una presión tan grande para conocerlos tanto taxonómicamente como en su bioecología, que es lo que estudiamos. En América Latina vamos a encontrar principalmente estos grupos que voy a nombrar de insectos. Esto está muy bien resumido en un libro que ha salido publicado en el año 2020. Es una segunda edición del libro, traducido significa Plagas del suelo en Brasil. Y bueno, por supuesto que hay una exposición muy grande dentro de ese libro de los insectos que se encuentran en Brasil, que Brasil es bastante representativo en América del Sur, pero también incluye una revisión de los insectos de suelo en América Latina. Entonces, lo que nombra son en menor medida moscas, por ejemplo, Delia platura, que es una especie bastante conocida de moscas que atacan las raíces de las hortalizas principalmente. También encontramos hemípteros, como por ejemplo cochinillas, como por ejemplo chinches excavadoras o cigarras, ninfas de cigarras. Pero principalmente los problemas que encontramos, es decir, los insectos de suelo que más importancia tienen en los sistemas, en los agroecosistemas, son los coleópteros. Y dentro de los coleópteros, lo que más causa problemas son los estadios larvales de estos coleópteros. Y podemos encontrar diabróticas, que son los crisomélidos, son las tortuguillas. Podemos encontrar gorgojos, que son los curculionidios, gusanos alambre, que son las larvas de los elatéridos, que son conocidos como bichitos de luz, los adultos. Y en mayor medida, los que causan más daño, y también por la cantidad de especies que existe, son las gallinas ciegas, que pertenecen a la familia Melolontidae, que son escarabeídeos que tienen, consumen raíces. Y encontré una nota bastante interesante. Quería saber cuál era el estado de conocimiento en Perú y la actualidad, y encontré que realmente las plagas tienen un impacto muy grande en la producción de alimentos. En esta nota habla de 40%. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dice la nota en relación a fortalecer las buenas prácticas agrícolas y el manejo integrado de plagas. Esto realmente debe ser feito, siempre debe ser tenido en cuenta, pero los pilares de las buenas prácticas agrícolas y del manejo integrado de plagas son justamente el conocimiento, y principalmente el conocimiento taxonómico, y después el bioecológico. Entonces vamos a ver ahora las principales plagas, que inclusive son las principales que se encuentran en Perú. Vamos de las más importantes, sería de las menos hasta las más. Entonces vamos a comenzar con el gusano de alambre, que como dije anteriormente, se está refiriendo a la larva, al estado inmaduro de un adulto coleóptero. Y estas larvas son rígidas, por eso gusanos alambre, porque tienen todos los segmentos que nosotros le llamamos esclerotinizados, más esclerotinizados que otras larvas que son blandas. Estos gusanos, estos son polífagos, pero principalmente causan daño económico en plantas de maíz y de la papa. Por ejemplo, acá yo les traje para mostrarles un daño en el sistema radicular y comienzo del colmo de la planta por parte de un gusano alambre. Y el daño económico que trae más pérdidas económicas es el daño a la papa, porque es el producto que va a ser directamente comercializado.
En el caso de las diabróticas, que son varias especies ampliamente distribuidas en todo el continente americano, el adulto también se alimenta de la parte aérea de la planta en este caso, pero el daño económico no es tan grande como el de las larvas de estas diabróticas, que se llama gusano alfilerillo por su formato alargado y fino como un alfiler con los extremos más oscuros. Y esta larva ataca principalmente los mayores daños económicos se dan en maíz. Y el mayor síntoma que nosotros vemos, o sea, que es típico de la presencia de diabrótica en raíz, es la parte aérea de la planta que está en forma de cuello de ganso, que nosotros le llamamos, que está parcialmente acostada por la debilidad de sus raíces. También, bueno, principalmente en el caso de Perú, por las alturas en las que se encuentra este gorgojo de los Andes, Premnotripes, son varias, al menos 3 especies de gorgojo de los Andes, pero también se encuentran en otros países de América del Sur. Este insecto hace daño solo a la planta de la papa, es exclusivo, y los adultos tienen sus élitros, que son las alas anteriores, que son rígidas, están soldadas. Y una forma que se ha encontrado tanto de impedir la dispersión, en el caso de una plantación de papa que ya tiene la presencia de este insecto, como también evitar la entrada. Como este insecto no vuela, entonces la forma más eficiente de evitar esta dispersión es justamente colocando barreras de plástico, y se han mostrado bastante eficientes. Y finalmente vamos a hablar de las especies que más problemas causan, la más citada, causando daños económicos a diversas plantas, que son las gallinas ciegas, también llamadas de hechizas, de gusanos blancos en Argentina, de isocas en Uruguay. Bueno, los adultos son llamados de escarabajos, también, bueno, en América Central son llamados de chocorrones, de ronrones, de mayates en México, entonces tienen bastantes nombres populares. Y estos insectos tienen 3 instares larvales antes de llegar al adulto. El ciclo biológico puede durar en torno de 1 año, algunas especies menos, otras especies más, 2 años, pero en general duran 1 año, y este tercer instar, el larval, que es el más voraz, está la mayor parte del tiempo, está fácil unos 6-7 meses alimentándose en el suelo. Entonces estos son los daños que causan, comen completamente las raíces en pocos días. Por eso son tan citados. Pero, bueno, lo que no mencionan es que ellos son extremadamente importantes, independientemente del hábito alimentar, si son saprófagas las especies, si son rizófagas, si son rizosaprófagas. Son importantísimas, fundamentales, su presencia en el suelo, porque cómo tienen ese comportamiento de formar galerías durante su transporte, descompactan el suelo, permiten más circulación de agua, más circulación de aire que llega a las raíces de las plantas, y por este motivo, bueno, aumentan la fertilidad del suelo y permiten que este suelo sea más sustentable en el tiempo, porque mejora su calidad. Pero lo que encontramos en el campo son varias larvas, por ejemplo, en un pozo de una unidad muestral. Y el productor dice,
ya colocar veneno porque ¿qué es esto? Me va a comer todas las plantas. Y en realidad no funciona así, porque las larvas de estas especies son muy similares, entonces es muy difícil diferenciar una larva que va a comer raíces de una larva que no va a comer raíces, que va a comer solamente materia orgánica en descomposición. Y otra característica que tienen estos grupos de gallinas ciegas es que están presentes en varias especies por región. Entonces, difícilmente vamos a encontrar una especie en una área, van a ser varias especies. Y otra, digamos, otra evidencia de que la identificación es muy importante, les traje acá una parte de mi trabajo en maestría hace ya varios años atrás, específicamente 10 años atrás, esta publicación fue lanzada. Y en este trabajo nosotros buscábamos saber la diferencia en la diversidad y en la densidad poblacional de estas especies de gallinas ciegas, comparando áreas cultivadas, en este caso, como era en el sur de Brasil, normalmente los daños se daban principalmente en cereales de invierno, y como avena, centeno y trigo principalmente, y comparábamos las áreas cultivadas con digamos, áreas no cultivadas, que podían ser campo nativo, pasturas naturales, inducidas, en fin. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros? Encontramos que en más de un municipio, en las áreas cultivadas, la densidad poblacional era muy superior a lo que llaman de umbral de control, que es a partir de cuando es indicado, es recomendable usar defensivos agrícolas, insecticidas. Y en estas áreas no había especies plagas. Entonces, es una manera muy, muy gráfica de mostrar la importancia de identificar estas especies. Haciendo una búsqueda rápida, encontré que en Perú, cuando se habla de gallina ciega, siempre se lo asocia con un género que se llama filófaga, y de hecho es un género enorme que tiene 800 especies como mínimo en todo el continente americano. Y la cuestión es que sí, tiene especies que son plagas o potencialmente plagas en todo el continente americano. Pero también encontrando un trabajo hecho con la diversidad de estas especies en Perú, específicamente, se ha visto que en Perú podemos encontrar más de 250 especies de melolontidios en el suelo. Es decir, que no necesariamente vamos a encontrar siempre filófaga, y eso quiere decir que no necesariamente van a ocasionar daño o va a ser necesario controlar esas poblaciones. De hecho, no es saludable controlar esas poblaciones, porque son ingenieros del suelo también. De lo que he podido extraer de ese trabajo, hay 6 especies de filófaga, 64 de ciclocéfala, cuya mayoría de especies son saprófagas, 11 especies de plectris que sí pueden ocasionar daños. Por ejemplo, hay registros en caña de azúcar, por ejemplo, acá en Brasil, especies de anómala, Liogenis, en fin. Pero hay que tener mucho cuidado con esto de la identificación. Entonces, para finalizar, lo que quería compartir con ustedes son tal vez consejos, cosas a tener en cuenta cuando esto sucede, ¿no? Cuando encontramos o qué podemos hacer para mejorar el conocimiento de las especies. Bueno, primeramente, recomiendo la identificación siempre, el diagnóstico de la especie presente en los agroecosistemas a nivel genérico o específico, para poder tomar una decisión adecuada dentro del manejo integrado de plagas.
También contarles que la literatura, infelizmente, hasta ahora está muy dispersa. Existen claves de identificación, pero son regionales. Entonces, por ejemplo, en Brasil ya estamos desarrollando bastante conocimiento y bastantes claves taxonómicas para poder identificar, pero, por ejemplo, en otros países todavía eso está muy incipiente. También quería recomendar lo que hacemos en el caso de tener las larvas que no se sabe su identidad, poder criarlas hasta adulto en campo, porque en la forma de adulto se puede identificar mucho más fácilmente, hay más herramientas. Y otra cuestión es la generación de marcadores moleculares, que se está haciendo mucho hace más de una década, para asociar la larva al adulto. Es mucho más rápido que esperar todo un ciclo biológico, es decir, un año para obtener un adulto. Y he visto aquí en un boletín del SENASA, del año 2016 inclusive, entonces probablemente esté más desarrollado eso, que ellos se están disponibilizando ahí en el SENASA para realizar estos trabajos moleculares de insectos de importancia agrícola, justamente para mejorar el diagnóstico fitosanitario. Entonces, bueno, queda mi consejo, que siempre consultar con su taxonomista de confianza para estos trabajos. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariana. Muy interesante lo que nos has presentado. Realmente me he quedado con algunas preguntas personales, pero primero vamos a ver con las preguntas de los que nos están acompañando. Hay una pregunta de Ítalo Revilla Pantigoso, que dice muy interesante su presentación. Tengo una consulta. Para recolectar los estadios adultos, ¿cuáles son los mejores métodos y cuántos individuos mínimos se debe recolectar? Bueno, para individuo mínimo, en realidad no tenemos para adulto. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es colectar con trampas luminosas principalmente, porque estas especies tienen esa característica de ser fototrópicos positivos, son muy atraídos por luces principalmente artificiales en la noche, y ellos son nocturnos, la mayoría. Entonces, los capturamos con trampas luminosas. Y no hay un mínimo porque justamente en algunos casos son muy pocos los ejemplares que encontramos. Entonces, cuanto más, mejor en el caso de los adultos. Y justamente porque como estas especies tienen esa característica de estar presentes formando asambleas, es decir, varias especies por región, varias especies por área, entonces no sabemos si tal vez todos esos escarabajos que han caído en la trampa, si son de la misma especie. Entonces, por ese motivo no hay un número mínimo de adultos. En el caso de, o sea, no hay un mínimo a nivel individuo, hay un mínimo a nivel de muestra, de unidad de muestra. Por ejemplo, en el caso de las larvas, que nosotros, por lo menos en los ambientes agroecológicos, los ambientes agrícolas, en los agroecosistemas, nosotros utilizamos, lo que hacemos son usamos unidades muestrales por medio de pozos. Nosotros hacemos pozos de determinadas dimensiones, que son, esas serían las dimensiones mínimas necesarias para, y por ejemplo, 10 muestras a cada, o 8 muestras a cada 10 hectáreas. Entonces, eso sería lo mínimo que nosotros tenemos que colectar. Por supuesto que esto está soportado por estudios científicos que han calculado cuál es la unidad mínima
necesaria para poder realizarlo. Entonces no es a nivel de individuo y sí a nivel de muestra, a nivel de unidad muestral. Y la otra pregunta, y era para recolectar cuáles son los mejores métodos. Bueno, eso, la trampa luminosa. También uno puede usar trampas de caída en el suelo, por ejemplo, para los que no vuelan. O en el caso de los que no son atraídos por la luz, que vuelan pero no son atraídos por la luz, lo que captura mucho son las trampas FIT, que son la interceptación de vuelo, con sus bandejas abajo y con un panel que puede ser de plástico o una tela como esas telas sombrita. Lo que pasa es que con las telas sombritas lo que sucede es que muchas veces los insectos se quedan agarrados y no caen a las bandejas. Entonces con una lona, por ejemplo, con un plástico transparente, ellos no lo ven, pasan, o sea, quieren pasar, y como el plástico es duro, caen en la bandeja sin agarrarse. Entonces, de esa forma son más eficientes las trampas de interceptación de vuelo, ¿sí? Para adultos. Ok, gracias Mariana. Tenemos otra pregunta de Karen, perdón, de Karen Salas, que nos dice gracias por su presentación. Mi pregunta es, ¿qué medidas o biocontroladores se pueden aplicar para los coleópteros considerados plaga? Bueno, yo, por cuestiones de tiempo no agregué en mi presentación, pero sí, hay muchos, hay controladores biológicos, el control biológico es sumamente importante, inclusive hay muchos hongos que ya están siendo comercializados, como por ejemplo Boveria bassiana, como por ejemplo Metarrhizium, son hongos Cordyceps, por ejemplo, no está siendo comercializado, pero es un hongo que está naturalmente en el suelo y es muy eficiente en el caso de las gallinas ciegas, infecta las gallinas ciegas. Hay bacterias, por ejemplo, que infectan las gallinas ciegas y están siendo investigadas para su comercialización. ¿Qué más pueden ser de biocontroladores? Bueno, tenemos himenópteros, hay himenópteros que son prácticamente exclusivos, es decir, sus larvas infectan exclusivamente estas larvas de gallina ciega, no otro tipo de larvas. Hay dípteros también, por ejemplo, de la familia Psyllidae, que sus moscas son predadoras, son cazadoras, pero las larvas, las moscas colocan sus larvas en el suelo y son las larvas las que buscan su hospedador, que en este caso son las gallinas ciegas. Entonces realmente hay muchos biocontroladores que están actuando y por eso justamente el mayor consejo es tener cuidado con la intervención, porque muchas veces el propio ecosistema se está haciendo cargo de controlar esas especies. Claro. Tenemos otra pregunta más, es de la señorita Carol, y dicen, para el caso de aquellos que consumen tubérculos, ¿se puede manejar con controladores biológicos? Sí, estos también son sensibles a Metarrhizium, también son sensibles a Boveria. En el caso, bueno, eso también son sensibles a Bacillus, por ejemplo, que son bacterias. Y eso también está siendo estudiado en este momento. Así que sí es posible. Hay una lista de cuáles son las cepas que están siendo comercializadas. Por ejemplo, en diabrótica hay una cepa bueno, la diabrótica, además del maíz, el gusano alfilerillo también ataca la papa. Ya en el caso del gorgojo de los Andes,
No sabría decirte porque no hay mucha información, porque inclusive el gorgojo de los Andes no está presente a menos de 2.500 de altitud, entonces realmente no hay muchos estudios. Como dije al principio, infelizmente la fauna del suelo está muy poco estudiada, entonces donde no hay presión, no hay estudio, infelizmente. Claro, sí es interesante. También, bueno, es un gran campo para estudiar si es que no hay tantos estudios, ¿no? Sí, invito al que quiera. Claro. Ahí están quizás muchos de los que están viendo, algunos que son alumnos van a poder quizás interesarse. La última pregunta nos dice de Aide González Anco. Felicidades, Simot, y gracias, doctora Mariana. Dice, respecto a la ponencia, ¿se tiene alguna dieta artificial para la crianza de filofaga? No, artificial no. Existen trabajos en los cuales hay protocolos, principalmente trabajos en México, como la presión es muy grande, la presión de estas especies, la presión económica es muy grande, entonces hay muchos trabajos y de entre ellos sí han publicado protocolos de cría de filófaga, pero no utilizan dieta artificial. Ok, ok. No, lo que normalmente se utiliza son rodajas de zanahoria, por ejemplo. Ah, mira, interesante. Ojalá que a Aide le sirva la información, quizás está trabajando Sí, con ese grupo. Bueno, esa es la última pregunta. Cualquier otra pregunta que pueda venir, igual se la hacemos llegar, por si acaso, para que pueda usted, bueno, resolverla. sí. Muchas gracias, Mariana, otra vez. Gracias Muchas a gracias. ustedes, un gusto enorme. Igual ha sido un gusto. Estamos en contacto, cualquier cosa. Igual siempre, creo que Yulisa es la que nos contactó contigo para que pudieras participar. Ella también que está trabajando en Brasil. Entonces, Sí, cualquier tipo de quizás colaboración o información, acá también en el IMOT estamos abiertos para que igual nos puedas consultar o cualquier duda, estamos abiertos para cualquier cosa. muchísimas gracias, un gusto enorme. Muchas Buenas gracias, noches. María. Buenas noches.